Leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder, y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa, va y vende cuanto tiene y la compra. Estamos leyendo el Evangelio según San Mateo, que nos ha presentado a Jesús enseñando a la muchedumbre, a la que le ha hablado acerca de la parábola del sembrador, de la parábola del trigo y la cizaña, y ahora habla de la parábola del tesoro escondido en el campo o el tesoro encontrado en el campo y de una perla de mucho valor. Estas parábolas tienen características interesantes porque quiere Jesús con ellas retratar el significado del reino de los cielos. El reino de los cielos es, en primer lugar, una manera de referirse a Dios. San Mateo escribió para los judíos interpretando rigurosamente el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano, que se refería precisamente a no jurar en vano. Evitaban pronunciar el nombre de Dios y entonces, con rodeos, circunloquios o perífrasis, que es la misma cosa, se dirigían y referían al misterio y a la existencia de Dios. El reino de los cielos significa la manera en que aquel que habita en los cielos reina, y la compara en este caso con un tesoro que ha sido ocultado en un campo. Era normal en la época de Jesús en toda esa región la presencia de bandidos, bandoleros, asaltantes, que de improviso llegaban a los pueblos o ciudades y saqueaban todo cuanto podían. De esto nos da testimonio el historiador de la época cercana a Jesús, Flavio Josefo, que la gente guardaba sus bienes ocultándolos en las maneras que les fuera posible. Algunos escondían su dinero en metálico entre las vigas o traves de sus casas, otros bajo el suelo de sus casas, otros en las paredes mismas hacían espacios huecos, y algunos más en el campo, donde ellos tenían un punto de referencia. Pero sucedía que había también deportaciones, o la gente por algunas situaciones tenía que irse a otros lugares y no volvían, y el lugar donde habían dejado el tesoro quedaba sin ser revelado. Por eso es que en este campo hay un tesoro oculto. No se nos dice qué estaba haciendo aquel que tuvo la fortuna de encontrarlo en un campo. No se nos dice que iba pasando por allí, que venía de algún viaje o que atravesó por casualidad, si vio algún reflejo con la luz del sol, si estaba labrando la tierra. Nada de esta circunstancia es referida en el relato de que este personaje encuentra en el campo un tesoro. Lo que se nos dice es que lo vuelve a ocultar, lo esconde, y además de esconderse este tesoro nuevamente por sus manos y los recursos posibles, este reacciona lleno de gozo. El encuentro fortuito de esta fortuna, de este tesoro, lo moviliza, se pone en acción, se activa, hace cuanto está a su alcance
para poder adjudicarse lícitamente el terreno donde lo ha encontrado. Porque, según la ley, el Deuteronomio 22 nos dice que si se encontraba una cosa en la propiedad de otro, se debía entregar. Pero ¿qué hace? Para que ese terreno sea suyo y el tesoro que se encuentra ahí le pertenezca, hace todo cuanto es posible para convertir sus bienes en dinero y después va a negociar con el propietario y adquiere el campo para ser el legítimo propietario del tesoro que ha encontrado allí. Después Jesús nos habla de una parábola muy parecida, pero no idéntica. Si el del tesoro escondido en el campo lo encontró como el burro flautista por casualidad, este otro no. Se trata de un comerciante émporos, es el que compra y vende, que importa y exporta. Es un hombre dedicado a un campo especializado de comercio, las perlas finas. Las perlas en esa época provenían todas de la India y eran consideradas el sumum, el máximo de la riqueza y del lujo en la época de Alejandro Magno. ¿Qué sucedía? Que había gente que quería hacer negocio, y este era un negocio magnífico porque los ricos estaban dispuestos a gastar y a invertir en estas perlas que tenían un alto valor. Y por eso este hombre que se dedica a ello las conoce, las distingue, está dedicado constantemente a seleccionar, a comprar y a vender. ¿Qué es lo que sucede con él? Que al desempeñar su trabajo normal, sus ojos descubren una perla de un valor superior a cualquiera otra. ¿Y qué sucede? Que no tiene lo suficiente en ese momento al alcance para adquirirla, pero seguramente a palabra al vendedor, se pone de acuerdo con él, hace todo lo que le toca, se va, vende todo cuanto tiene, y una vez que aquello que tuvo que vender alcanza la suma del valor que debe pagar por la perla, la compra. Y lo interesante es que aquí no agrega lo que cualquiera podría esperar. Si era un comerciante que la comprara para revenderla, era un negocio garantizado. Entre los ricos del mundo, Cleopatra figura como una de las personas coleccionistas de este tipo de perlas, que incluso llegó a disolver alguna de mucho valor y se la bebió. Esto que sucede aquí es que nos muestra cuánto hace aquel que descubre, porque está buscando o porque se le permitió, el reino de Dios, el modo en que Dios reina. El que encontró el tesoro, en realidad no estaba buscando el tesoro, pero al haberlo encontrado, reacciona de manera adecuada, actúa con todo lo conveniente, se aplica y entiende que vale la pena sacrificarlo todo para poder ser dueño de ese tesoro. El hombre que se dedica a la compra y venta de las perlas, además de buscarlas, distinguirlas, elegirlas, negociarlas, es capaz también de ir a vender cuanto tiene para adjudicarse esa perla que supera a todas las que él ha visto. Pero lo interesante de todo es que no se nos dice que fue a venderla. Pareciera que se queda como un coleccionista con aquello que era objeto de su comercio. Y esto nos debe recordar también la parábola de aquel joven rico que Jesús llamó
a vender todo después de que había dicho que había ya cumplido los mandamientos, a sacrificarlo todo, a repartirlo a los pobres para tener un tesoro. Así Jesús nos enseña que todo se debe sacrificar para que Dios reine sobre nuestras vidas. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.